como dijimos ayer, estas generalidades nos ayudan a ubicarnos en todo el contexto bíblico para que veamos que todo apunta a la persona de Jesús. Hoy vamos a ver algunas particularidades sobre los salmos. Aquí hay mucho que decir, pero yo quiero compartir con ustedes en esta escuela bíblica 5 particularidades sobre los salmos. Número 1. El libro de Salmos es el libro más citado por los escritores del Nuevo Testamento. Los más citados, entre otros, son el Salmo 22, el Salmo 69 y el Salmo 110. Uno puede ir a los evangelios y encontrar en Marcos capítulo 15, verso 34, que Jesús en la hora novena clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, versículo 1. Juan capítulo 19, versículo 36. Estas cosas acontecieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Salmo 22, 17. Mateo 27, 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, 18. Mateo 27, 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Salmo 69, 21. Hechos 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos: será hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Salmo 69:25. Jesús mismo, citando los Salmos, Marcos capítulo 12, 35 al 37 dice: enseñando Jesús en el templo decía, como dicen los escribas, que el Cristo es hijo de David, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es el Hijo? Salmo 110. Y así podemos citar salmos en el Nuevo Testamento y particularmente en los evangelios. Cualquier cantidad de citas de salmos que se están cumpliendo en Cristo. ¿Por qué hago esta particularidad? Por lo menos por 2 asuntos importantes. Número 1, esta cita nos está hablando de la ubicación de salmos en el canon. Es decir, los escritores del Nuevo Testamento han recibido los salmos como libro canónico. Y al citarlos saben que se cumplen en Cristo. Y otro punto importante es su interpretación. Estos escritores del Nuevo Testamento interpretan que los salmos tienen cumplimiento en el Mesías esperado.
Jesucristo. Son dos asuntos muy importantes para nuestra interpretación, para nuestra hermenéutica, para nuestro estudio. Saber que los salmos son libros inspirados y saber que apuntan a la persona de Jesús. Una segunda particularidad: el nombre del libro. Usted va a encontrar en diferentes autores, escritores, que el nombre que usan para salmos es el Salterio. Y consta de 150 salmos. Y como dijimos ayer, son himnos de alabanza, son cánticos con instrumentos y también son oraciones, acción de gracias, súplicas, inclusive lamentos. Entonces, con este nombre del Salterio se conoce el himnario de la comunidad judía. Una tercera particularidad, y aquí les invito a que pongan mucha atención, porque esta particularidad va a ser muy importante a la hora de estudiar los salmos. Tiene que ver con la división del Salterio, del libro de Salmos. El Salterio está dividido en 5 libros. Y cada libro termina con una fórmula doxológica. Y el último, el 150, es la conclusión de todo el Salterio. Así como el capítulo 1 es la introducción de todos los salmos. Veamos la primera división. Si usted va a su Biblia, va a encontrar, en la gran mayoría dice, libro 1. Salmo 1-41. Es decir, hay 41 salmos. Y el Salmo 1 comienza, otra vez repito el asunto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, no que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta es la introducción de todo el Salterio. Es la introducción del libro 1. Hoy quiero hacer referencia muy básicamente que la persona que permanece en la Torá es verdaderamente feliz, es bienaventurada. Y esta relación de bienaventuranza y obediencia a la palabra transversa todo el libro 1. Eso es muy importante. Si usted lee el Salmo 2, versículo 12, va a encontrar: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama su rostro por su ira. Bienaventurados los que en él confían. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Salmo 33. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Salmo 40. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y termina el libro 1 con una bienaventuranza que nos saca de sí mismo y nos pone en contacto con el prójimo necesitado. Es decir, una fe mostrada en acciones. Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo, Jehová lo librará. Jehová lo guardará y dará vida. Será bienaventurado en la tierra
y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. En cuanto a la temática de este libro, se ha dicho mucho. Y entre estas propuestas de lo mucho que se ha dicho, es que agrupa los salmos yavistas, que se habla el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová. Pero en esta ocasión quiero precisar la estructura. Vale decir que la estructura en la poética es muy importante para hacer la interpretación. Este libro 1 es una inclusión. Empieza con el Salmo 1, bienaventurado. Y termina con el 41, bienaventurado. Nos está diciendo que la bienaventuranza no es un asunto solamente de leer la ley y guardarla, sino también tiene que ver con atender al necesitado. Y esta bienaventuranza transversa de principio a fin el libro 1. Es decir, no solamente es meditar y contemplar a Dios, también tiene que ver con las acciones. Cuando leí este Salmo 1 en este contexto, me pareció estar leyendo a Santiago. La fe sin obra es muerta. El que mira en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hace la obra, será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, aquí tenemos una pauta hermenéutica interpretativa que, si bien es cierto, está el tema de Jehová, el tema de Yahvé es un tema más complejo, de mucha discusión. Pero esta lectura más sencilla nos da una perspectiva de cómo leer el libro 1. Si usted medita en la ley de Dios, bienaventurado. Si usted atiende al pobre, bienaventurado. Si usted pone su confianza en Dios, bienaventurado. Y el final del capítulo 41, el final del libro, versículo 13. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Es decir, da la idea, esta doxología, de que allí terminó el libro. Y arranca el libro 2, que va del Salmo 42 al Salmo 72. También este libro se le llama el Salmo Elogista. El nombre de Dios, Elohim. Pero ese es otro tema que algún día también tocaremos. No vamos a tener el tiempo para esto. Pero otra vez, el Salmo 42 es el inicio del segundo libro y es el primero de 11 salmos que hace referencia a los hijos de Coré. Salmo 42, 43, 44 al 49, 84 y otros más. Pero este segundo libro hace referencia a esos salmos de los hijos de Coré. Se dice que el Salmo 42 y 43 antes eran un solo salmo. Esa es otra discusión. Pero los hijos de Coré son esos hijos de la tribu de Leví, descendientes de Coré, ese que conspiró contra Moisés y Aarón y fue tragado por la tierra a causa de su rebelión. Números 16, números 26. Lo que nos dice en números 26 es que los hijos de Coré no cayeron en ese juicio, quedaron vivos. Y sus descendientes llegaron a ser parte activa en el tiempo de David del coro de David. Lo pueden leer en Primera de Crónicas capítulo 6, versos 16 al 48. En cuanto a los hijos de Coré, hay toda una discusión de si
que si todos escribieron el libro, que si todos se sentaron y hay muchas opiniones en cuanto a esto. Lo que dice la tradición es que ellos le pusieron la música a estos salmos, ya que la paternidad de un libro siempre se le atribuye a una sola persona y no a un grupo. Exceptuando el Salmo 50, del 51 al 72, son salmos de David. Inicia el Salmo 51 con la confesión y arrepentimiento por su pecado cuando mandó a matar a Urías y se quedó con su mujer Betsabé. Los salmos que siguen son másquil. Si ustedes miran ahí el Salmo 52, 53, 54, 55, hablan de que son másquil, es decir, son salmos didácticos, que tienen una enseñanza, que amonestan, como diciendo, no hagan lo que yo hice. Y del 56 al 60 son mitán, donde se resalta que Dios tuvo misericordia y perdonó su pecado. La misericordia de Dios está por encima de la maldad del hombre. Y terminan los salmos de este libro con la oración de un anciano. Aunque no tiene nombre, es un resumen de dos salmos, el 22 y el 31. Allí se recogen las oraciones de David, donde clama a Dios por misericordia. Y el Salmo 72 es un salmo dirigido a Salomón. No hay referencias al autor. Pero lo que dice el final del salmo es que son oraciones de David. Vayan conmigo, por favor, al Salmo 72, verso 18. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra se llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de. Da la sensación de que terminamos el libro. Una doxología y el final de las oraciones de David. El tercer libro, del 73 hasta el 89, inicia con un salmo de Asaf, un hombre que ve la vida orientada en la bondad de Dios, pero en un parpadeo mira al mundo y ve que los malos prosperan y él quiere hacer eso que ellos hacen, pero finalmente se reorienta cuando entra al santuario y conoce el final de la historia. De alguna forma, este salmo de Asaf recoge la realidad de Israel, que inició como una teocracia. Dios es el Dios de Israel, pero lo desecha porque Israel quiere ser como las demás naciones, tener un rey como los demás, tener sus ídolos. Pero finalmente, con el asunto del exilio y todo el juicio de Dios, son reorientados y vuelven a las sendas antiguas. Y el libro termina con el Salmo 89, centrado en el pacto davídico, que por no obedecer el pacto serán llevados cautivos a un exilio, pero Dios los va a hacer volver por su fidelidad al pacto. Estos salmos del libro 3 se ubican en los llamados libros pre-exílicos. Y termina el Salmo 89 con la fórmula doxológica. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. El libro 4, del 90 al 106,
Este libro inicia con el Salmo 90, que es una oración de Moisés, que trata de la eternidad de Dios y lo transitorio del hombre. Y termina con el Salmo 106, que trata de cómo Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, la rebeldía de Israel en su peregrinaje por el desierto y cómo Moisés intercede por el pueblo para que no sea consumido. No es que sea un libro de Moisés, sino que cuenta la historia de cómo Moisés sacó al pueblo de Egipto y cómo intercede para que Dios no acabe con el pueblo. Cuando uno lee el Salmo 106, se escucha la súplica de un pueblo que está en tierras lejanas para que Dios los recoja y los vuelva a su país y le ponga fin al exilio. Estos salmos se ubican en los salmos en los salmos exílicos. Cuando digo el Salmo 90 y 106 que mostramos a Moisés, eso nos da una pauta para la interpretación. Estos libros o estos salmos deben leerse a la luz del dador de la ley, Moisés. Es decir, Moisés es el referente de la reorientación y deben aprender a vivir a la luz de la Torá, la ley de Moisés, y sepan que Jehová es el Dios de Israel. El Salmo 106 termina con la fórmula: bendito sea Jehová Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga el pueblo amén. Aleluya. Y el quinto libro va del 107 al 150. Inicia con el Salmo 107. Muestra a personas quebrantadas que regresan del cautiverio dando gracias a Dios por su bondad y recuerdan la historia porque no quieren cometer los mismos errores del pasado y de sus antepasados. El Salmo termina en el versículo 43. El Salmo 107, verso 43, termina con una pregunta, por favor. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio? Que lo demuestren prestando atención a las cosas y consideren la bondad de Dios y su misericordia. Esta pregunta del Salmo 107 al final es la pregunta del libro 5, que se va a responder del 108 al 150. Es decir, estos salmos del quinto libro van a responder la pregunta: ¿quién es sabio? Y qué belleza cuando uno lee el 150, versículo 6, que es el final de los salmos. El sabio es el que alaba a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Toda la creación adore a su creador. Este libro quinto recoge los salmos post-exílicos. Una pregunta que me hice, y este es el cuarto particular: ¿por qué el Salterio está dividido en 5 libros? Vale decir que esta división no hace parte de la inspiración. Aquí vamos a apelar a la tradición rabínica. 5 libros por correspondencia con la Torá en su división. Esta división de 5 libros se da en el proceso de canonización, como una especie de Torá. 5 libros. No es que tengan relación,
sencillamente es para evocar y recordar que hay 5 libros en la Torá. Esa es una razón que apelamos a la tradición rabínica. Otra tradición es la correspondencia con la lectura de la Torá. Los judíos por tradición leen la Torá en 3 años. Los 150 salmos se leen en un ciclo de 3 años. Un año tiene 48 sábados. Por 3 años son 144 sábados. Más los 4 sábados del segundo Adar, el último mes del año judío, son 148. Más el Salmo 1, que es la introducción. Más el 150, que es la doxología final, son 150. Es decir, buscando una correlación tanto por división como por lectura. Y esto lleva a que es un asunto pedagógico. Diríamos hoy en día es una ayuda mnemotécnica para que recuerden que ese libro los está invitando a volver a otros 5 libros que se llaman Torá. Y una quinta puntualidad. Otros datos fundamentados en la tradición. El salmo más antiguo es el Salmo de Moisés, el Salmo 90. El salmo más reciente es el 137, un salmo imprecatorio, el deseo de que alguien reciba una desgracia. Otro punto es que la compilación de los salmos data de la segunda mitad del siglo V antes de Cristo. Es decir, esta compilación se hace después que vienen del exilio de Babilonia. Hay diferentes escritores de salmos. No todos usamos de David. David, Salomón, Asaf, Moisés, Eitán, Gemán, los hijos de Coré. Hay diferentes categorías de salmos: alabanzas, acción de gracias, aflicciones, oraciones, cánticos del rey, cánticos de Sión, didácticos, históricos, festividades litúrgicas, imprecatorios, cánticos graduales, cánticos mesiánicos. Hay diferentes contextos: exilio, preexilio, posexilio, aflicción, penitencia. Hay diferentes formas. Los salmos no califican en nuestra rima. Ellos tienen los paralelismos, y ese es otro tema. Tienen los acrósticos. Y para ir cerrando el tema, es el libro más largo de toda la Biblia. Ustedes son testigos que para estudiar un libro de pocos capítulos se invierte hasta un año. ¿Cuánto tiempo se requerirá para estudiar 150 salmos? Esto que hemos hecho han sido generalidades y puntualidades, como unos trazos, unas pinceladas para tener un panorama de los salmos. Mañana estudiaremos el Salmo 46 y después el Salmo 92. Por favor, léanlos en casa, sin afanes, en diferentes versiones. Vengan a la escuela con los salmos leídos para avanzar un poco más. Ha sido mi oración que estos salmos que estudiaremos con este contexto que hemos dado sean pertinentes y relevantes a nuestra realidad hoy. Que nos planteen una ruta a seguir. Que sea una propuesta para que seamos adoradores en todo tiempo, incluyendo estos tiempos de pandemia. Amados, repasen estas notas. Recuerden que estamos en una escuela. Aquí estamos dando las bases
fundamentales y no tan amplias para acercarnos a los salmos. Cada vez que usted lea un salmo, pregúntese a qué libro pertenece el salmo. Le va a ayudar en su interpretación. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana a la misma hora por este mismo canal. Bendiciones.